Despacio, Sancho, que tengo prisa. Una frase que durante mucho tiempo se ha manejado, pero se ha desmentido que sea de Don Quijote de la Mancha. Es verdad que no está dentro de la obra. Es que como también, bueno, no recuerdo exactamente en qué parte puede estar, pero yo pensaría que sí. Lo que pasa es que muchas versiones, de acuerdo con cada edición, van cambiando a veces detalles de los textos. Puede ser, ¿verdad? Entonces, yo diría que sí, porque Don Quijote Cervantes era un genio, un sabio de la vida, en medio de su aparente poca lucidez. Era un sabio, era un genio. De cualquier manera, no dudaría. De cualquier manera es una frase muy bonita y que siempre se aplica. Sí, siempre se aplica. Hay otra frase que compartimos esta mañana para promocionar la entrevista que dice: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Esta sí está comprobado que está ahí en el libro. Sí, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, muchas gracias. Violeta de León Benítez. Hoy aquí es un lujo, es un honor contar contigo en Letras en Directo, Violeta. Muchísimas gracias. Yo en primer lugar quiero agradecer la invitación, encantada, es un honor, y luego felicitarlos por este programa que cuando yo lo empecé a ver en las redes, me gustó mucho, lo he seguido desde que comenzó y pensé siempre que qué bueno que se haga este tipo de programa y en cierto modo me da un poquito como de pena o vergüenza, yo soy muy franca, ¿verdad? Que no sea la Facultad de Humanidades, el Departamento de Letras especialmente, el que tenga un programa sistematizado como este. De verdad que ahí sí nos ha fallado. Yo digo nos porque fui parte de ese departamento durante más de 30 años. Nos ha fallado esa difusión. Así que todo el mérito para Rómulo, mis felicitaciones y muchos éxitos, y de nuevo muchas gracias por haberme tomado en cuenta. A ti muchas gracias. Bien, entonces aquí está el amigo de la revista La Fábrica, quien nos va a hacer la campaña de ponernos al tanto, de darnos datos específicos de quién es Violeta de León Benítez. Claro que sí. Rodrigo Villalobos. Pues hoy tenemos una invitada de lujo, ya lo habías mencionado, efectivamente, es la doctora Violeta de León. Ella tiene una amplia trayectoria, conozcamos quién es ella. Nació en la ciudad de Guatemala, es licenciada y maestra en letras por la Universidad de San Carlos de Guatemala y doctora en educación por la Universidad de La Salle de Costa Rica. Ejerció la docencia en la Escuela Nacional de Arte Dramático y en el Instituto Guatemalteco Americano IGA. Asimismo, en las universidades del Valle, Francisco Marroquín y Universidad de San Carlos de Guatemala, donde laboró durante muchos años. Su vocación docente fue premiada con diversos reconocimientos. Además de la docencia, también ha realizado diversos trabajos de investigación. Entre otras distinciones, fue galardonada con la Medalla Humanista Distinguida del Colegio Profesional de Humanidades. Al mismo tiempo, el Ministerio de Cultura y Deportes le otorgó el reconocimiento como maestra distinguida. Ha obtenido algunos, por no decir demasiados, de premios literarios, entre los que destacan el Premio Único Centroamericano en la rama de cuento infantil del certamen permanente 15 de septiembre. Pues dado por el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Asimismo, obtuvo el Premio Único Centroamericano y del Caribe en la rama de cuento en los Juegos Florales de Mazatenango. En el certamen de narrativa breve, Mi ciudad en 100 palabras, también organizado por la Municipalidad de Guatemala, obtuvo tercer lugar y mención honorífica. En los Juegos Florales de Santa Lucía, ha ganado el premio el primer lugar del certamen de cuento,
con su trabajo Faltaba una muñeca. Ha participado también como jurado en certámenes literarios de todo el país, destacando su participación en el certamen de cuento de los Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango en 1983. Asimismo, en el certamen permanente 15 de septiembre, en la rama de poesía en 1980. Pertenece también a la Asociación Enrique Gómez Carrillo, de la cual ha integrado la Junta Directiva. Algunas de las publicaciones de esta maravillosa autora han sido en la rama de cuentos para niños, Mis mascotas en 1998, Clara y Vigilia Primaveral en la versión para niños de la obra de Miguel Ángel Asturias, en el 2000, Trampas, dibujando poesía, El patio de mi casa, con la editorial No, El secreto del príncipe 10 conejos, de la editorial Santillana, Trampas, de Tobogán, que es un libro de lectura por la editorial Norma. Asimismo, también tenemos en la rama de cuentos, Yolanda, que fue colocado en revista Algarero del Ministerio de Cultura, Psicoterapeuta, Antología, La grandeza de lo breve, narrativa corta contemporánea, La ruta de Don Quijote, que es de los textos más recientes, en revista Humanidades y Universidad de San Carlos, y durante muchos años dirigió el periódico literario Soluna en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que démosle una bienvenida a esta maravillosa autora, que también ha sido pues una dicha tenerla como maestra. Gracias, Rodrigo. Sí, Muchas pues, gracias, Rodrigo, por la presentación. excelente. Gracias, mi amado. Bueno, empecemos. Vamos a empezar dándole la bienvenida también a todos los amigos, todas las amigas que se van integrando y nos van acompañando de manera virtual, ¿verdad? Ahí está nada menos que Gerardo Arroyo. ¿Cómo estamos, Gerardo? Elfer Galicia, también Brendita Monzón. Brenda Monzón dice saludos a los dos grandes talentos. Muchas gracias y condolencias, ¿verdad? Esa. Brenda Monzón, Sí, no es Brendita. es la Brendita. Uh-huh. Sí. Fue mi alumna en la escuela de teatro. Aprovechemos también para enviar nuestras condolencias a Brenda Solís, ¿verdad? Sí. Bueno, Brenda Monzón, Leo de Soulas ya se integró, está Tobías, Ana Gómez Monzón, también nos acompaña Francisco Juárez, Ceci Alvarado, Gerson Ortiz. Francisco Juárez dice saludos, un abrazo a ambos. Gracias, Francisco. El poeta del café, Roberto Cifuentes. Nos debe el café. Nos debe el café. Todos los días ofrece café. Y no, mira. Laura Penados, Laura de Colores. Un abrazo, Laura. Saludos, Rómulo, y un gran abrazo a Violeta, dice Gerson Ortiz. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está Roberto Cifuentes, dice saludos, estimado poeta y doctora Violeta de León Benítez. Baltasar Peña también se ha integrado. ¿Cómo estamos, Baltasar? Mario Ordóñez, Leo de Soulas nos envía saludos. Gracias. Rodrigo Villalobos, indudablemente. Adolfo Méndez Vides. Adolfo Méndez Vides, que precisamente será el invitado, o ya está invitado, va a estar con nosotros el siguiente sábado. Gran lector. Gran lector y gran escritor. Y gran escritor, Adolfo Méndez Vides, será un honor contar con él acá. Mario Ordóñez dice saludos a mi gran amiga y maestra Violeta de León Benítez. Gracias, Marito lindo. Marito lindo. Bueno, sí. Empecemos, mi estimada, hablando de esa relación con la lectura, esa relación con los libros, esa historia tuya desde un inicio. ¿Cómo nace? ¿Fue amor a primera vista con los libros? No, yo creo que yo esto lo mamé. Ajá. Y lo aprendí en mi casa. Traigo por el lado materno una tradición de maestros y de escritores, especialmente mi bisabuelo, que fue un gran maestro de mucho reconocimiento en el Petén, que se llamaba José Benítez Gómez.
Él era escritor y fue el primer maestro graduado que llegó a la Isla de Flores, al Petén. Eso estoy hablando de 1800 y tantos, ¿verdad? Ahí sí es pura historia. Sí, historia. Y luego mi abuelo, que también le gustaba mucho, escribía poesía, componía canciones, armaba coreografías con jóvenes de allá de la isla. Y también, y luego por el lado de mi papá, que siempre le ha gustado escribir, está por cumplir 90 años y todavía escribe, Todavía. ha participado en certámenes y ha ganado concursos literarios, pero yo, aparte de eso, que podría decir que es casi genético, mi papá siempre me rodeó de libros. Era ese su primer afán cuando yo cumplía años o para las navidades o si salía bien en la escuela a fin de año, entonces me llevaba un paquete de 10, 15, 20 libros. La que bendición. Sí, por eso, y yo quise traer el primero que tengo, que debo haber tenido yo 2 años, es una reliquia, pero ya lo dejé, solo traje el otro, que es este de doña Angelina Acuña, que lo traje porque es fundamental en la literatura guatemalteca. Ese es uno de tus primeros libros que leíste entonces. Sí, Fiesta de Luciérnagas de Angelina Acuña. Entonces, que es una gran escritora, mira cómo está ahí todo, muy notoria las huellas del tiempo. Ajá. Y ese sí es uno de mis primeros libros. Entonces, es libros como esos. Mi papá me rodeó de libros siempre, entonces la casa siempre estaba llena de libros y siempre estábamos leyendo. Mi mamá me leía. Este es un libro de 1953. Ese, sí, mira. Fiesta de Luciérnagas. Sí, es poesía, ¿verdad? Sí, es poesía. Es uno de los libros fundamentales de la historia de la literatura infantil en Guatemala. Entonces, por ahí va el asunto. Es mucho influjo, sobre todo paterno, ¿no? Pero mi mamá también en las noches me leía, me decía, leamos los cuentos de la zorrita. Y la zorrita no era otra cosa que las fábulas de Esopo, que también todavía lo tengo. Entonces, sí. Y los cuentos de hadas, aquellos de los hermanos Grimm. Mi papá me llevó colecciones de Julio Verne, de cuando era pequeñita, los libros adecuados a mi edad. Ya era adolescente, otra vez Julio Verne, pero para adolescentes. Y así yo leí mucho a May Alcott, Mujercitas, aquellas Mujercitas. Leí mucho a Verne, casi todos los libros de Julio Verne, en diferentes etapas de mi vida, ¿verdad? Adecuados a la edad. Entonces, yo creo que a mí, sobre todo de mi papá, que es el que me proveyó de tanta lectura. Mira, y cuando el libro pasa a formar parte de la historia de uno, sube de valor, ¿no? Sí. Este libro tú no creo que lo vendas así tan fácilmente. No, ¿verdad que no? No. Más bien, todos mis libros de la infancia estaban en la casa de mi papá y hace un tiempo yo le hablé y le dije que no quería más herencia que mis libros, que si me los podía dar. Entonces me dio todos mis libros estos y los tengo en una librera aparte. Son especiales, están ahí. Sí, pues ese sí es verdadero tesoro. Sí, están bien. Incluso tengo otros que mi abuelito también me traía y entre esos está un libro de Atala Valenzuela que no era para niños, pero mi abuelito me lo regaló y me lo puso con una dedicatoria muy, muy especial y casi profética. Yo era muy chiquita y él me escribió ahí que ojalá que ese libro fuera inspiración para que yo me dedicara a la literatura cuando fuera grande. Ya, entonces, sí, y cabal. Sí, así ha sido, sí. Mira, en los últimos años, pensemos una década, la última década, puedes tú encontrar ahí algunos, unos 3 títulos, unos 4 títulos que dices tú, estos son obras importantísimas que deben estar en cualquier librera. Que a ti te puedan haber marcado algo de Sartre, qué sé yo, o Miguel Ángel Asturias. Bueno, es que sí,
Yo he leído mucha literatura española y la narrativa española contemporánea me ha gustado siempre mucho. Entonces, hay libros que tal vez no diría yo que me han marcado a mí precisamente, pero que sí debieran leerse, como por ejemplo las obras de Juan Marcé, que yo las impulsaba mucho en la universidad. Yo daba cursos de literatura española y me gustaba que los alumnos fueran a Marcé, como Últimas tardes con Teresa, por ejemplo, que es una novela extraordinaria. Pero por otro lado están los guatemaltecos, que quizá estos, sí, ya en los últimos 10 años que tú dices, me han interesado más porque son guatemaltecos y no es porque siempre hablen de tradiciones o porque revelen la idiosincrasia guatemalteca, sino al contrario, son guatemaltecos muy universales, ¿verdad? Por ejemplo, Halfon, Rey Rosa, los jóvenes que están ahora escribiendo tanto, ¿verdad? Entonces, yo diría que no, es difícil para mí decirte uno, pero sí, por ejemplo, Asturias, yo soy asturiana de corazón, entonces Asturias es tal vez mi favorito y siempre que puedo lo leo. Me gusta mucho La Clarivigilia Primaveral, que es el libro que yo escribí, la versión para niños de hace algunos años. Ese libro de Asturias me gusta muchísimo a mí. Ese es un poema épico. Este es tu trabajo, entonces, basado trabajo en la obra de Sí. Miguel Ángel Asturias. Es una versión para niños que publicó la editorial Cultura ya hace algunos años. Pero el texto original es bellísimo, es bellísimo. Sí, pues. Entonces, tenemos problemas. sí. Se volvió a desconectar. Bueno, vamos a seguir buscando acá. Letras en directo. Seguimos, ¿verdad? A veces nos encontramos con algunos problemitas, porque el Facebook últimamente ha dado algunas dificultades, pero nos indica Rodrigo Villalobos que continuamos. Seguimos, ¿verdad? Bien. Entonces, hablemos un poquito de la asociación Enrique Gómez Carrillo. Tú perteneces a esta asociación. Sí, hace ya bastantes años fuimos invitados con otros profesores de la facultad, como la licenciada María del Carmen de Alonso, una gran amiga y profesora que ya falleció, y la licenciada Catalina Barrios y Elan Moreno. Fuimos invitados a participar en la asociación. La asociación recién se estaba conformando. Entonces, esta asociación... ¿Cuáles han sido los objetivos de la asociación? Fomentar la lectura de las obras de Gómez Carrillo y mantenerlo vigente, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa con nuestros escritores, que ahí está su legado, ahí está su obra, pero como no es un país de lectores y las autoridades no hacen nada por fomentar la lectura, ni mucho menos a los autores guatemaltecos, entonces se quedan olvidados, empolvados los libros en las bibliotecas. Entonces la idea de la asociación es mantener viva la imagen, pero sobre todo por el valor literario que tiene en la historia de la literatura y de la crónica en lengua española, no solo guatemalteca. Gómez Carrillo es un autor de trascendencia en América hispana, en lengua española, muy reconocido, y aparte de eso también en Francia, porque él
mucho de lo que escribió estaba relacionado con Francia y Sí, con pues. otros países, ¿verdad? Aparte de su labor como cronista, ¿no? Que él fue conocido en su época en todo el mundo hispano por las crónicas, sus crónicas de viaje, ¿no? Entonces, ese es el objetivo y sí lo ha logrado, porque la asociación publica 1 o 2 libros por año. Eh, También la asociación trata de estar muy involucrada, por lo menos con el Instituto Gómez Carrillo, que está en la zona 6. Entonces, ahí, por ejemplo, yo hace muchos años inicié un ciclo de círculos de lectura que se hacen cada año con los estudiantes de ahí de ese instituto. Entonces, yo ya no estoy en la directiva, pero los colegas que están en la directiva han continuado con este círculo de lectura, ya lleva 10 o 12 años, ¿no? Entonces, cada año los alumnos leen, nosotros llegamos y hacemos actividades como, por ejemplo, que pinten algo de lo que leyeron o que hagan, les hacemos preguntas y los estimulamos con alguna actividad y después para compartir un poco con ellos y que ellos aprendan un poco más. Y entonces uno espera que sean como semillitas, ¿verdad? Que van después como compartiendo lo que han aprendido. Bueno, conectemos esto de esta asociación Enrique Gómez Carrillo con la educación, porque tú has sido docente. Sí. ¿Durante cuánto tiempo? 36 años en la universidad. 36 años en la U. Sí. Formidable. Bueno. Eso sí, empecé chiquita. Sí. Empecé de 10 años. Perfecto. Tu mirada sobre la educación en Guatemala, ¿cómo sigue marchando? Porque todo el tiempo estamos insatisfechos con que el Estado, el gobierno, cualquier gobierno que pase, pues la percepción es que no le da la atención debida. A ver, tu mirada. Bueno, voy a ser un poco más positiva de lo que todo el mundo piensa. Creo que sí hay acciones encaminadas a mejorar, a integrar, más bien dicho, el arte en general en la educación sistematizada, ¿verdad? Y en la educación pública. Ya no se diga en la educación privada. Yo creo que sí hay acciones. Yo sé de gente que trabaja con el Ministerio de Educación, evaluando los libros que deben leer los niños, sobre todo cuando hay algún cambio en el currículum, ¿verdad? Uh-huh. Como este currículum nacional base que ya incluye más lecturas y también sé que en la educación privada sí se fomenta más la lectura, hay bibliotecas, por ejemplo, sé de algunos colegios donde exalumnos míos trabajan haciendo muchas actividades con los niños pequeños, sobre todo, dentro de la biblioteca del colegio para fomentar la lectura. Pero por otro lado también yo tengo mis reservas porque ahora esta es un siglo de la imagen, entonces los niños están acostumbrados a ver imágenes y no a leer. Los libros para niños están llenos de imágenes y tienen una página con un gran perro y hasta abajo la palabra el perro quería comer, digamos, la frase, ¿verdad? Entonces hay mucha imagen y eso no es literatura. Es que literatura, el arte de la palabra escrita. Entonces, claro que yo no soy tan puritana en esto de decir que solo la palabra escrita, porque también está la tradición oral, que está rica, es riquísima. Pero es haciendo un balance, ¿verdad? Entonces yo creo que se va caminando muy despacito, muy poco, pero se avanza. Yo creo que no está estancado, ni va para atrás, ¿verdad? Bueno, sí, es que lo que pasa es que uno a veces ve a las grandes naciones, ¿verdad? Como por ejemplo que en el 2014 ya empezó a saberse que Alemania anunciaba la gratuidad
en los estudios universitarios. Ya eso uno ve eso como extraordinario, cuando pues es que actualmente también se vuelve a la mesa ese problema por los gastos que hace el gobierno en otros asuntos que no son prioritarios. Sí. Entonces ya los medios de comunicación nos sacan fotografías de niños que están estudiando en covachas que no tienen ni mesas ni tienen sillas. Entre lodo. Entre el agua. Ajá. Sí, no. La verdad, siendo más realistas, estamos mal, así como en otros aspectos, pero sí, la educación también incluye una serie de problemas. Yo platicaba hace 2 días con una maestra del área rural y me decía, mire, yo estoy decepcionada de las autoridades, de los papás y de los niños también estoy, porque mire, no cumplen, no quieren estar con los teléfonos. Aún en el área rural hay niños que llegan con los celulares, ¿verdad? Y entonces, exactamente. Y otra cosa, me decía, los papás no apoyan y a las niñas mujeres las retiran de la escuela. Si es que las inscriben, las retiran, porque esa idea de que para qué darles educación, si de todos modos se van a tener marido, dice la gente, ¿verdad? Más adelante, ¿para qué les van a dar educación? Entonces, sí, la verdad, Rómulo, falta muchísimo por hacer. Tal vez uno, porque mira en su círculo, por ejemplo, yo miro una escuelita que está en la zona 11, donde la directora, es una maravilla de directora. Ahí por toda la escuelita hay muebles pequeños con libros. Sí. En el patio, en los corredores. Entonces los niños andan jugando, pero de repente se cansan de correr, se sientan y agarran un libro. Yo creo que Rodrigo fue conmigo a esa escuelita Magone, ¿verdad? Fuimos y es una escuelita pública, pero la directora es de mucho empuje, está muy interesada en ponerlos a leer. Entonces les ofrecen los libros por todos lados de la escuela. Entonces los niños ahí están en contacto y los agarran, los leen, los miran. Son y como los dejan. Trampitas, ¿verdad? Trampitas, sí. Qué interesante. Sí. Bien. Mostremos, por favor, a la audiencia los libros que tú has publicado, las portadas aquí. Sí, ese es uno. Clarivigilia primaveral. Sí, y este es otro que yo quiero mucho, que es Mis mascotas. Ahorita sí, solo mostrémoslos. Sí, es el que yo quiero mucho. Mis mascotas es infantil también, ¿verdad? Sí, para niños, sí. Está muy bien. El patio de mi casa. Sí, esta es una versión. Del otro lado la tiene aquí mira, en MAM. Ese bien. Fue publicado por la editorial No hace algunos años ya. Tiene las 2 versiones. Tengo este otro que no le he hecho publicidad, pero que ya está ahí. Es infantil también, es decir, sí, tú para niños. Has escrito mucho material para niños. Sí, para niños. Y aquí, por ejemplo, aquí está el cuento que se llama Faltaba una muñeca, que fue el que ganó un premio en Santa Lucía el año que le hicieron el homenaje a mi admirada maestra Luz Méndez de la Vega. Y este otro, que fue el que ganó, aquí está el otro que ganó en los Juegos Florales Centroamericanos y del Caribe de Mazatlán. Ahí está este cuento, está también en el libro que acabo de publicar. Sí. Sí, y este pues que es el último, que este es el que yo he publicado, el único así como antología de cuentos ya para adultos. Este es el libro que nos movió a encontrarnos contigo acá en Letras en Directo. Vamos a hablar más en detalle de la ruta de Don Quijote en un momento. Perfecto, gracias Rodrigo. Vamos a darle un vistazo acá que nos están diciendo quienes nos acompañan. Un saludo también para Claudia Chinchilla Bertorazzi. Laura de Colores dice: abrazo Rómulo, mucho gusto. Violeta.
Saludos a Rudy Alfonso Gómez Rivas, Rosana Estrada, que estaba pendientísima. Rosana, sí, mi amiga. Amir Iván Estrada Oloscot, el doctor Carlos Interiano. De Ciencias de la Comunicación. Sí, Rosana dice, abrazo a Rómulo y Viole, interesante programa, los dos importantes personajes de nuestra literatura. Dice. Gracias por incluirme, Rosana, Gracias, tan bonita. Rosana. Gracias. Marcos Gutiérrez también nos acompaña, Brenda Solís Fon. Brenda Solís dice, qué hermoso es ver y escuchar a Violeta. Muchas gracias. Una gran mujer de letras y educación, gracias por su vida al servicio y al clarinero, dice con cariño, gracias a mí. Muy bien. Brenda Solís Fon. Y desde Argentina tenemos a Raceli, que dice, nuestra emoción allí, caminando con ustedes, la senda de la palabra, columna vertebral del vínculo humano, para gloria o dolor, según sea usado. Sí. Con el cálido abrazo de mi amor argentino, dice con el corazoncito. Raceli Coya Persico, gracias. José Estrada también está con nosotros. Amir Iván Estrada Loscot dice, el CNB contiene algunos contenidos interesantes, aunque hay que reconocer que son los maestros los que deben de aplicarlo. Pues sí, así es. Son los que están en el día a día con el alumno, ¿verdad? Sí, pues uno dice, es decir, si el maestro enseña literatura o quiere enseñar a leer y no le gusta o no lee, tampoco. Por eso yo exalto tanto a la maestra de esta escuelita de la zona 11, porque la directora es ella la que se ve con aquel afán para promover la lectura entre los niños. Pues. Es la voz de los maestros también. Saludamos también a Cristóbal Pacheco en la Casa del Libro. Saludos, Chito. Leo. Sí. Que Leo de Soulas dice, yo soy de la idea que se tiene que hacer una reestructuración curricular en la que se prioricen muchos aspectos de la educación. Aunque muchos hablan de que el currículo actual es bueno, a mi parecer todavía tiene grandes deficiencias. Sí, eso estoy de acuerdo yo. Tiene deficiencias, por eso decía yo que falta mucho y hay que reestructurarlo y adecuarlo a la realidad tal vez de cada región, porque yo siento que eso le falta. Un poco más atender a la idiosincrasia de las diferentes regiones de Guatemala. Eso le falta. Exacto. Bueno. Saludos, Pablo Aníbal. Y Laura de Colores vuelve a decir una pregunta para Violeta. ¿Qué opina sobre el método de educación popular? La educación como sea, pero hay que educar a la gente. Sí, y sí, yo estoy de acuerdo con los métodos, siempre y cuando no sean escolásticos, medievales, ¿no? Pero cualquier método que lleve educación hay que ponerlo en práctica. Es válido. Sí, es válido, sí. Mario Ordóñez dice, su libro Mis mascotas nos lleva a encontrar esencialmente una infancia de cariño y ternura. Qué bien. Ligia García y García. Raúl de la Horra también. Qué bueno. Mis respetos. Sí. Estuvo con nosotros acá Raúl de la Horra. Hizo un aporte importantísimo al programa. Y Ligia García y García dice, recuerdos del Instituto Gómez Carrillo. Saludos, Rómulo y Viole. Mucho gusto, sí. Gracias. Poeta. Sí. Pedro Córdoba. Pedrito, saludos. Nos envía saludos Raúl de la Horra. Muchas gracias. Igualmente. Excelente. Bien. Sí. Entonces estamos, ya ni es necesaria la pregunta. Tu literatura, tus textos están salpicados de pedagogía, de didáctica. Pero, bueno, ahí yo no sé si me puedo tomar unos minutos para aclarar eso. Tuyo es el tiempo. Gracias. Porque yo siento que la literatura para niños que se ha hecho, sobre todo en Guatemala,
con todo respeto y cariño para los escritores que han sido los que abrieron el camino para la literatura infantil, como don Daniel Armas, como Matilde Montoya, como Marilena López, que escribieron teatro, que escribieron doña Angelina con la poesía, pero en muchos casos uno percibe que la literatura para niños casi siempre trata de tratar valores. Por ejemplo, siempre la confrontación moralizantes entre el bien y el mal, entonces ganan los buenos, ¿verdad? Y entonces, de todo eso que yo he escrito para niños, no hay ninguno que maneje de esa forma los temas. O sea, no es mi afán manifestar la intención de que ganan los buenos. No tengo ningún texto escrito donde se toquen temas de valores. Creo que están implícitos, sí, pero no es ese exactamente mi afán. La verdad no sé por qué, pero no ha sido ese mi interés. Mi intención ha sido, me nace una historia y la escribo. Por ejemplo, este cuento que tengo acá, a mí me gusta mucho, se llama El secreto del príncipe 10 conejos. Esa idea del secreto del príncipe 10 conejos a mí me surgió porque en Copán, en la época de los mayas, hubo un príncipe que era el 10 conejos. Entonces, ese cuento a mí me llamó mucho la atención porque me lo publicaron en este texto de trabajo para niños de Santillana. Entonces, luego a mí me sorprendió verlo trabajado con actividades para niños. Entonces ya aquí esto ya es un texto que fue luego trabajado dentro de un marco puramente educativo. Entonces ellos le fueron encontrando la manera de que pudieran hacer actividades con los niños, ¿verdad? Por ejemplo, les preguntan qué animales son los que aparecen ahí mencionados y ciertas cosas que dice el cuento. Pero mi intención nunca fue escribir un cuento para enseñar nada, sino lo que pasa es que yo me divierto mucho cuando los escribo. Por ejemplo, yo me lo gocé cuando lo estaba escribiendo. Entonces, quizá el afán no es propiamente para mostrar valores ni para que sean para educar, sino que yo escribo para niños porque me nace, me gusta, lo escribo y ahí va. Entonces, ahora que se pueden aprovechar para dentro del campo de la educación, se pueden, cualquier texto literario se puede aprovechar. Yo recuerdo cuando daba clases en la Marroquín, yo trabajé en la Facultad de Medicina y yo daba clases en primer ingreso para los muchachos de medicina y yo les daba lenguaje y redacción, ¿verdad? Entonces les ponía a leer algunos cuentos que eran precisamente con temas de médicos, ¿verdad? Y entonces les interesaba mucho también. Entonces, yo digo, cualquier texto se puede utilizar dentro del campo de la educación. Bien, ¿tú qué opinas? ¿Sería conveniente que los escritores nos dedicáramos cada vez más a transmitir ideas de valores en los textos o no? No, es que la literatura es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, también es libertad, es que eso va a depender de cada quien, ¿verdad? Pero yo pienso que un texto que ya tenga ese afán sería un poco como para adoctrinar, no sé, no. Creo que eso, al menos conmigo, no va. Claro, ahí sí que cada quien, hay la imaginación, la libertad. Por supuesto que lo que uno escribe, ahí en eso va implícito uno mismo, ¿verdad? ¿Quién es uno? Entonces eso lo va a reflejar en lo que escriba. Pero
no sería mi afán. O el que está interesado en educación que se dedique a eso. Es que entonces sí, inventa cuentos que lleven, Sí. que instruyan sobre valores y Sí, ideas no, moralizantes sí. y todo eso. Con solo que no les vaya a poner yo aquí una barbaridad, pues, ¿verdad? Nada. Pero mis textos son así, libres, divertidos, que también para fortalecer la creatividad, la imaginación del niño, ¿verdad? Pero no es ningún afán de nada, solo es escribir. Perfecto. Bueno, Sí. tenemos Perdón, por eso todavía, no lo soy. tenemos otros temas importantes que vamos a abordar en un momentito, como la misma literatura infantil, la literatura femenina en Guatemala, que es Sí. importante abordar, ¿no? Sí. Y por supuesto vamos a hablar de ese libro, La Ruta de Don Quijote. Te voy a dejar respirar un poquito para que Bien. conozcamos algo de lo que en la revista La Fábrica está en estos momentos, ¿verdad? Para que los que quieran consultar, les interese alguno de esos temas, te dejo un momentito nada más, Claro breve. que sí, claro que sí. Nos conectamos aquí con Rodrigo Villalobos. Bien. Decinos qué hay en La Fábrica. Pues claro que sí, tenemos las breves de la semana, solo que en esta ocasión se nos juntaron las semanas. Ajá. Así que vamos con el contenido que hemos tenido en este último periodo. Claro, nuevamente le hemos dado seguimiento a la sección de cartones, donde siempre publicamos narrativa. En este caso yo compartí un texto que andaba por ahí desaparecido, que se llamaba Una mancha en la pared. Es un texto de suspenso que si alguien lo quiere leer, está ya colocado dentro de la revista. Siempre en labor de promoción, pues hemos seguido un par de eventos, en este caso cartografías poéticas, que ya tuvo una presentación ahora en Antigua, enhorabuena por las chicas, y también el seguimiento de la Explot Tattoo, que se llevó a cabo en su tercera edición desde Shelo. También Carmen Beatriz Tocay nos ha traído un nuevo texto, como ella siempre lo orienta en el caso del teatro. En este caso es un texto del guatemalteco Rubén Nájera. Se trata de Retrato del pintor en Sanguina, el cual trata un tema histórico desde una perspectiva literaria muy original. Luego, posteriormente, tuvimos algunas intervenciones de Jenner Santos, quien nos ha traído algunos de los temas siempre relacionados con la escena musical guatemalteca. Muy interesantes. En este caso fue el texto de No es usual, el cual es un disco del maestro Tony Delgado, muy muy bueno y súper recomendado. Posteriormente hemos retomado la sección Para que no te lo pierdas, en la cual también hemos tenido los textos del último año recién pasado, donde hemos tenido algunos textos que hemos querido relanzar para que ustedes se puedan tomar la molestia de leer, siempre relacionado a filosofía y literatura. Y Jenner Santos también nos compartió una reseña acerca del libro Después del fin, de Vania Vargas. Es un texto muy original, ya que le dio una perspectiva sobre un personaje onetiano que seguro les va a encantar. Y finalmente la programación, donde siempre mostramos a los personajes que nos van a acompañar aquí con Rómulo en el mes de julio, para que lo puedan revisar. Y los textos de entrevistas que Carlos Carquín ha realizado sobre algunos exponentes de Centroamérica, muy interesantes, incluso algunos con la intervención de la FIL-CR, ya que desde Costa Rica se han tomado la molestia de hacer difusión también de nuestros textos. Finalmente, solamente nos queda recordarles que se ha compartido nuevamente el texto de Abner Recinos, quien también tiene un texto de narrativa muy interesante que se llama Despierto, el cual es un giro psicológico muy interesante para que ustedes se puedan acercar a él. Y el texto de Claudia Figueroa, que salió recién el día de ayer, así que es pan caliente, pueden revisarlo, y habla acerca del evento que se llevó a cabo en San Salvador, donde también hubieron una participación increíble de escritores de la región
desde México hasta toda Centroamérica. Y la invitación les queda a ustedes únicamente para que mañana puedan ver uno de los textos que he elaborado acerca de una reseña de un autor salvadoreño que se llama Jorge López. Así que es súper recomendado para que mañana estén al tanto desde temprano. Gracias, Rodrigo Villalobos. De la revista La Fábrica, hay que echarle un vistazo allá, que hay temas importantes como ya estamos viendo. Sí. Bueno, volvemos entonces con Violeta de León Benítez. Abordemos esa temática de la literatura infantil en Guatemala. Démosle una revisadita así global a ver cómo ha estado. Mi percepción es que no se escribe mucho sobre libros infantiles, ¿o sí? Sí, es que es relativo. Sí hay literatura escrita para niños y por lo general ha sido una tradición de los maestros de primaria, que son los que yo he conocido que más han escrito en el pasado, pero ahora ya no, y hay muy buenos escritores para niños. Por ejemplo, el año que ganó el premio ese libro Mis Mascotas, en la categoría, el mío ganó categoría pequeños lectores, pero para lectores mayores ganó Marco Augusto Quiroa, con una obra que se llama Doña Mazacuata y otros cuentos. Y decir Marco Augusto Quiroa, es decir, uno de los principales escritores guatemaltecos. También está Pascualito, de Mario Montecorte Toledo. Y así otros, ¿verdad? Como por ejemplo Gloria Hernández, que es una de las más conocidas actualmente como escritora de libros para niños, al igual que Frida Morales Barco. Que el ojo mágico de hecho, Gloria Hernández. De Gloria, que han hecho Frida no solo como escritora, sino mucho trabajo de investigación y sobre todo recopilación, antologías, ¿verdad? Entonces, yo diría que, pero sí, yo quiero ser franca, la literatura para niños en nuestro medio ha sido como el patito feo de la literatura. Y cuando uno aparece con su libro, ahora ya no tanto, pero al principio lo miraban a uno como si no estaba un poquito mal de la cabeza. No me Cuando digas. uno llegaba, por ejemplo, a mí me pasó que llegaba yo con mi libro a una librería para dejarlo ahí a consignación y no le daban ninguna importancia, se perdían, nunca me pagaron ni uno solo, porque como no le daban importancia, por allá volteado, entonces así que se iba a vender. Oye, qué cultura, ¿verdad? Sí, de verdad increíble. Y en una librería muy famosa de la zona 1, que no voy a decir el nombre, pero entonces ha sido el patito feo. Afortunadamente ya no tanto. Yo siento que estos certámenes del Ministerio de Cultura, que ha tenido tres. El primero fue este donde yo tuve la suerte de ganar el premio, este premio único, junto con Marco Augusto. Después hubo otro que lo ganó don Oscar de León Castillo con los cuentos del Abue. Y después el del año pasado, que yo creo que lo ganó esta niña Vera, creo que se llama ella. Entonces, ha habido tres y eso sí estimula mucho que otras personas se pongan a escribir para niños, sí estimula. Y hay muy buenos textos, ¿verdad? Entonces, hace falta tal vez más apoyo ahí sí de los establecimientos educativos privados, que son los que les piden a los niños que salgan ya un poco del vapor y de esos otros editoriales extranjeras, y que les pidan los libros de los autores guatemaltecos. Eso es lo que sí está haciendo falta. Ahí sí yo diría que hace falta más apoyo de todos los que puedan apoyar y que deben apoyar. Hace falta más apoyo al libro infantil. Perfecto. Estamos agradeciendo porque ya nos está acompañando también Luis López, Ludo López. Hola, Ludo. De La Fábrica también. Gracias por estar acá
poniendo tu energía, Aquí Luis estamos López. todos. Buena Justo. onda. Gracias vos. Bueno, vamos te voy a pedir leer un cuento que diga, para adultos podemos decir, allá para diferenciarlo nomás de lo infantil, pero no es 3X. No, para nada. Sí. No. Pero antes también conocer una parte, no sé si sea Tal vez una parte. de un cuento infantil, que nos leas un poco Con mucho gusto. para que Sí. veamos cómo va esa letra Aunque infantil. sea una parte, porque este es un poquito más extenso. Ese es el cuento que habíamos sí, hablado. Este que me gusta a mí se llama El secreto del príncipe 10 conejos. Bueno, entonces esta es la historia del rey 11 conejos, pero no, esta es la historia de los 11 conejos del rey. No, esta es la historia de los 11 reyes del conejo. No, esta más bien es la historia del príncipe 10 conejos. Aunque si sumamos los 11 conejos del rey con los 12 conejos del abuelito, más los 10 del príncipe, más tendríamos muchas historias con muchos conejos. Pero no, esta es la historia del príncipe 10 conejos y la tenemos que contar. Para ello daremos un salto de conejo para caer en otro párrafo donde haya menos conejos. Pues bien, como dijimos en el párrafo anterior, contaremos la historia del príncipe 10 conejos, más conocido como el masticador o el estrellero. Y es que al príncipe, que apenas tenía 10 años, le gustaba mucho, pero mucho, masticar chicle. Todo el día se pasaba masticando, pero más que masticar chicle, le gustaba mucho, pero muchísimo más, observar las estrellas. Toda la noche se pasaba observando el cielo, tanto que hasta la corona con los 10 conejos tallados en oro y plata se le había caído de la cabeza, igual como le sucedió a cierto rey sabio que estuvo 10 años mirando las estrellas y por eso se le cayó la corona. Cada año disfrutaba con las leónidas, conocía el cometa Halley y sabía dónde se escondían todas las estrellas fugaces. Por eso era conocido como el estrellero, porque todas las noches de verano el príncipe 10 conejos subía a lo alto del templo Gran Jaguar, se acostaba con la cabeza apoyada en las manos y veía para arriba hasta que la estrella de la mañana aparecía en el horizonte con sus picos brillantes. Con sus picos brillantes. El estrellero. El estrellero. Qué formidable. Sí, bien, bueno. Gracias por esa lectura. La literatura femenina. ¿Sabes qué? Acabo de leer por ahí un estudio que dice que, refiriéndose especialmente a las mujeres novelistas, Sí. quienes escriben novela, hacen un estudio donde dice que como novelistas hay un 20%, del 100%, solo el 20% es de novelistas mujeres. Los hombres siguen escribiendo mayoritariamente. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué sigue eso? ¿Seguimos arrastrando el asunto del machismo? ¿Qué crees tú que está pasando? Sí, en parte sí, pero yo creo que ya hay más apertura en ese sentido. Para hablar de la literatura femenina guatemalteca, Ujú. ¿verdad? Tendríamos que empezar por mujeres como María Cruz o Pepita García Granados, aún del periodo romántico, ¿verdad? Que se lanzaron a escribir poesía. Incluso Pepita escribía una poesía muy sui generis, muy hiriente, ¿verdad? Y son de las mujeres pioneras en Guatemala de la literatura, ¿verdad? Y luego ya más adelante vemos, pero poetas, siempre poetas. Más adelante está doña Vicenta La Parra y otras mujeres destacadas, hasta llegar a las grandes del siglo XX que rompieron brecha, que precisamente como Ana María Rodas, ¿verdad? Luz Méndez o Margarita Carrera, que irrumpieron con fuerza en el campo literario con su voz femenina, ¿verdad? Y
con irreverencias y siendo lo que quisieron decir con toda libertad, pero siempre en el campo de la poesía. Entonces, sí es cierto que ha habido menos narradoras, pero es que en Guatemala también hay muchos poetas, hay mucho poeta en general, dejando por un lado el género, ¿verdad? Entonces se escribe menos novela y muchísimo menos teatro, es lo que menos se publica. Entonces, yo diría que en parte por la tradición de esa primacía del hombre que siempre se ha sentido en nuestra cultura, en nuestra sociedad, siempre que es histórica y que es se va histórica, debilitando sí, muy lentamente, ¿verdad? pero muy lenta, sí, muy lenta, ¿verdad? Entonces, en todo sentido, siempre ¿Qué habría que hacer, todavía, crees tú, para que la mujer, la voz de la mujer, esté más presente en la literatura? bueno, el estímulo en el aspecto, en el campo de la educación, ponerlas más a leer, estimular, que incluso el darles a conocer obras literarias escritas por mujeres, poner a los chicos a leer obras escritas por mujeres guatemaltecas, ¿verdad? Porque ¿qué leen en la escuela? ¿Qué leen? Leen a Gómez Carrillo, leen Pepe Baches, leen Pepe Mía, leen a Virgilio Rodríguez Macal. Eso es lo que se lee. Entonces, ¿dónde están las mujeres? Entonces, hace falta más promoción, promover, estimular la lectura, porque también el que escribe tiene que leer. Yo recuerdo mucho a una frase que decía el famoso Bolo Flores, Marco Antonio Flores, una vez que lo invitamos a la facultad a dar un taller de poesía. Y les dio el taller a los muchachos, eran como 20. Y cuando ya terminó el taller, entonces alguien le preguntó, maestro, le dice, en conclusión, ¿cuál es la técnica, la fórmula para escribir poesía? Entonces les dijo, ¿quieren ser poetas? Les dijo desde la puerta de, ya se iba, desde la puerta, ¿quieren ser poetas? Sí, lean poesía. Entonces, la fórmula fundamental. Hay que leer mucho. Yo recuerdo que Leo, mi querido Leo de Soulas, que por allá de estar, me hizo un comentario, lo publicó acerca de mi libro, y él mencionó un detalle que yo no, claro que lo sé, pues, pero no lo tenía tan presente, ¿verdad? Que en este texto de la Ruta de Don Quijote hay mucha intertextualidad, porque y él decía que ese es un dato que no se da mucho en determinados autores que escriben en la actualidad, porque quizás no han leído mucho, algo así mencionado. Entonces él señalaba ese rasgo del texto en el que hay muchas alusiones a otras obras, ¿verdad? O a otros autores, porque yo no puedo obviar eso de tanto haber leído, ¿verdad? Entonces me refiero a lo que influye en uno el haber leído bastante, ¿verdad? Y eso que uno nunca ha leído tanto, ¿verdad? Por ejemplo, yo envío a don Adolfo Méndez Vives, porque don Adolfo Méndez Vives yo lo leo en el periódico y es un hombre que siempre está al día, ha leído muchísimo. Yo lo envidio y lo admiro porque se ve todo lo que lee, ¿verdad? Él va haciendo reseñas de los libros, ¿verdad? Entonces, hace falta siempre leer y estimular la lectura. Entonces, ¿de dónde va a provenir eso? Si no es en las casas, no están los padres, entonces tiene que ser en los centros de estudio. El que quiere ser escritor se tiene que alimentar de la letra, no hay de otra. Sí, a menos que sea un genio, que no necesite ni... Que ya traiga en su ADN la letra. Sí. Ya. Bueno, vamos a entrar a la ruta de Don Quijote. Solo saludamos a Miriam de León, a Rosemary Ramírez. Raceli dice, entiendo que educar es un propósito del conjunto
ajeno a las circunstancias. Ejemplo, estuvimos recientemente en las islas de Totoras de los Uros, lago Titicaca, Puno, Perú, sin la presencia de redes, en un ámbito originario. Nos recibieron cantando temas en 5 idiomas, una formación sorprendente, maravillosa, dice. Ahí sí que maravilloso. Qué experiencia más extraordinaria. Sí. Saludamos también a Guillermo Durán, o Arturo Serna, Oscar Lemus, Miriam de León dice saludos a Violeta y Rómulo, acá escuchándolos desde muy lejos y con mucha atención y entusiasmo. Anda de viaje, Miriam de León. Sí. Qué lindo, Violeta, dice, es tan poético y te ilumina. Gracias. Elder Expedi Morales Vérida, felicidades, nos dice Elder Expedi. Y Leo de Soulas, precisamente ahí está, es que inevitablemente uno es reflejo de lo que lee. Así es, claro que sí. Este libro es de cuentos. Yo estoy encantado. Yo saqué 3. Rodrigo puede sacar los 3 que a él le gustan. Luis López puede sacar los que a él le gustan. Cualquiera. Son preferencias personales, ¿verdad? Sí. A mí me encantaron 3 y hay uno que es el que te voy a pedir leer porque dije qué fascinante este cuento. Ese cuento, te digo que se llama Ni el recuerdo de la luna, pero todavía no lo vamos a leer, solo lo estoy mencionando. Me encantó, heroína del siglo XXI, Sí. Adiós tía Mauri y Ni el recuerdo de la luna. Hay una diversidad de temas dentro de la ruta de Don Quijote. ¿Por qué se llama este libro La ruta de Don Quijote? Porque tomó el nombre del cuento que se llama La ruta de Don Quijote. Hay un cuento que se llama sí, así. Al principio dudé si que la antología se llamara La ruta de Don Quijote o Mejor en el noveno, que es el primer cuento, que se llama Mejor en el noveno. Pero me gusta la ruta de Don Quijote, me encanta ese cuento. Bueno, me encanta. Entonces, preséntalo tú, di algo más acerca de la ruta de Don Quijote. Gracias. Pues este libro es una recopilación de diversos cuentos que abordan diversa temática y que están como marcados también por mi percepción del mundo, de la vida, de mi entorno. Entonces, hay temas también de vivencias mías, como por ejemplo el que se llama Debo estar soñando, o el que se llama Sol y Sombra, que se refiere a casos de estudiantes míos en la universidad a quienes yo quise mucho y con quienes tuve una relación muy especial hasta el punto de vivir su muerte y de sufrir su muerte. Entonces, están esos dos, está los últimos que ya son muy, muy íntimos, como por ejemplo la pérdida de mi madre, ¿verdad? Hace ya muchos años, y otros que son un poco traviesos, así como la ruta de Don Quijote, que es como una travesura, y los otros que son, gracias, los otros como el primero, que se llama Mejor en el noveno. A mí me encanta ese cuento, ese fue el que ganó el certamen centroamericano del Caribe en Mazatenango, porque es una historia irreverente totalmente, ¿verdad? Yo fui un día a la barbería con mi esposo y mi hijo y me puse ahí a esperarlos, me senté a esperarlos. De repente agarré una revista, Despertar o Atalaya, algo de eso era, y empecé a ver y leí ahí que decía que el diablo había estado preso 1000 años y a mí me hizo gracia. Entonces se refiere un poco a eso, en eso está basado. Y entonces es un personaje
que hasta lástima da al final de cuentas, porque ya es un santo comparado con toda la maldad que hay fuera, que hay en el mundo, ¿verdad? Entonces ya mi diablito ya no tiene tridente, solo un tenedor plástico que se encuentra por ahí. Ya él me da lástima, es como un personaje al cual lo culpan de todo, ¿verdad? Y lo mismo el otro, el que sigue, que también es el mismo personaje del diablo, que se llama de Lucifer a Sor Juana, que también es otro al cual culpan de todo, ¿verdad? Entonces dice él, si yo me jubilo, ¿qué va a pasar? ¿A quién le van a echar la culpa? Entonces, a mí me divierte el personaje del diablo. Bueno, y otros temas, de este que yo te mencionaba, el caso de heroína del siglo XXI, sí. Es una reivindicación a la señora que realmente trabaja, Sí, pero que sí. yo siempre digo, ¿cómo pueden las mujeres? No sé si todos los hombres somos así o qué, pero las mujeres me parece que pueden abarcar un montón de cosas, hacer un montón de cosas, recordar un montón de cosas. ¿Cómo es posible? Yo con una cosa me ando quebrando la cabeza. Sí, ese cuento es que yo lo escribí cuando hubo alguien que ganó un premio de la paz, ¿verdad? Entonces yo dije, heroína yo, que tengo que ver la ropa sucia, limpia, planchar, guardar. Ahora, aquí dice, ¿Sí? te pido permiso para leer este párrafo. Me arreglo y corro a la cocina, meto la ropa en la lavadora, abro la llave de la estufa y recuerdo que anoche se terminó el gas. ¡Qué fastidio! Tendré que cambiar el menú, al menos suena elegante. Reviso todo lo eléctrico que hay en la cocina, además de mis nervios. Olla de cocimiento lento, hoy no me sirve, olla para cocer el vapor, la verdura, el micro, el pollo al micro, corro a echar agua en la lavadora, la tengo que llenar con palangana porque la última empleada le arruinó lo automático. Regreso al horno, en la cacerola del pollo dejo caer un tomate entero, cebolla, hojitas de laurel y unos ajos sin pelar. Aquí recuerdo la ronda que jugaba de niña y suspiro. Un montón de cosas que tiene que hacer y especialmente al empezar el día, ¿no? Sí, al empezar el día y baja, yo recuerdo, con las toallas mojadas acá, mi bolsa acá, unos libros acá, ya no me alcanzaban los brazos para bajar corriendo, para irme, y en la calle está el esposo, vámonos, que ya es tarde. Entonces, es heroínas las amas de casa. Heroínas las amas de casa, las señoras, la mujer, es decir, se reivindica también a la mujer como tal, ¿verdad? Sí, que es el tradicional hombre que se ha creído importante porque él es el que da el dinero, él es el que trabaja. Sí. Y por eso es que en algunas ocasiones se les ha invitado a invertir los papeles. Bueno, quédate vos entonces en la casa. Sí, hacerlo ¿verdad? todo, ¿verdad? Y todavía uno todavía está pendiente que el esposo tiene que tomarse una pastilla, que el hijo no hizo la tarea, que el alumno aquel le pidió que le llevara un libro y que Rodrigo me decía, mire, pues un libro tenía que regresar a traer. Ay, no, de verdad, heroínas las amas de casa. Sí, muy bonito ese cuento. Sin quitarle el mérito, por supuesto, a las grandes heroínas, sí, bueno. Pero heroínas nosotros. Y adiós, tía Mauri, sabes que hay un manejo de la palabra aquí, pero magistral. Muchas gracias. Y tú, tanto en este como ni el recuerdo de la luna, te metes con la muerte. ¿Cuál ha sido tu relación con la muerte? ¿Cómo te llevas con ella? ¿Es amable? No, mal. Mal. Y es que me quitó exabruptamente a mi mamá. Y eso es algo que yo no le perdono a la vida. Que le da uno a los seres que uno ama y de pronto ya no están. Y yo recuerdo tu caso. Si quieres, obviamos. Sí. Pero sí, de verdad, mal, mi relación mal. Entonces, es una cuenta pendiente porque yo no perdono a la vida porque me quitó a mi madre de pronto, una mujer joven, llena de vida y se va. Se va una mañana de septiembre. Ahí está el cuento. Entonces, mal. Pero ese cuento... ¿Quién era la tía Mauri? Era, digo yo, porque eso es lo que dice en el cuento. Fíjate que esta tía Mauri
Ese fue un sueño que yo tuve. Es un sueño. Yo soñé esa historia. Así. Sí, yo la soñé y cuando desperté la recordaba los detalles y entonces empecé a escribirla, pero la asocio con una tía mía muy bueno. querida, la única hermana de mi madre. Hay una Sí. sutileza en la letra porque uno va descubriendo en realidad quién es la tía Mauri. Es digamos, un fantasma, Sí, de alguna manera, así es. pero cómo se maneja con la presencia de ella en el cuento es formidable. Ahora, ese cuento, ni el recuerdo de la luna, Sí. o es Lázaro. Es Lázaro. Es Sí. Lázaro, pero qué magistral manejo de la palabra. Yo te voy a pedir la lectura de este cuento, con el cual prácticamente vamos a ir ya poniéndole la tapa al pomo, como dicen. Muy bien. Extraordinario este cuento. Muchas Miremos gracias. qué pasa con la muerte. ¿Sabes qué? Mi comentario antes de que lo leas es que ese cuento resulta refrescante y ayuda mucho a soportar, a combatir esa idea de que un día nos vamos a morir. Porque este personaje tú lo ubicas en un sitio, en un lugar de tal manera que se siente cómodo. Sí, En el ya no más quiere volver allá. a la vida. No quiere Sí, volver. está cómodo ahí. No quiere volver. La vida es muy simbólico porque solo refleja cuán duro puede ser para algunas personas el vivir y entonces esta es una liberación. Se siente cómodo así, ya no quiere, Se siente no cómodo. quiere hacerle caso al maestro. Ajá. Muy bien. Pongámosle atención a este cuento. Ahora todo está quieto y oscuro. Debe ser la eternidad, piensa. No siente las piernas ni los brazos, como si flotaran. Ninguna sensación recorre su cuerpo, a no ser por esta mezcla de reposo y placidez que empieza a parecerle cómoda y a la cual se está acostumbrando. ¿Tiene los ojos abiertos? No puede precisarlo. Lo único seguro es su estado casi incorpóreo, más alma que cuerpo, piensa. ¿Cuánto tiempo habrá pasado desde aquel momento? Tiempo. ¿Qué es el tiempo? Ahora él ya no está en el tiempo, sino en un no tiempo, sin pasado ni futuro, solo ahora recordando. Recordando, sí. De pronto recuerda las rosas, las manzanas, las lágrimas. Recuerda el sol, las risas, sus enigmas. Recuerdos, imágenes, ideas que empiezan a causar desasosiego, intranquilidad de no saberse dormido, de no saberse despierto, de no saberse. La ansiedad va en aumento, cree escuchar una voz, la soledad y el silencio absoluto se interrumpen. La voz cada vez es más fuerte. ¿Qué sucede? La voz se dirige a él, alcanza a entender una orden. Alguien le combina a salir, a caminar, salir, caminar. Él, acostumbrado ya al olvido de la luz y de la brisa. No, debe de haber un error, pero sí, es a él. La voz ha pronunciado su nombre, recuerda su nombre, recuerda su propia voz, se agita, escucha de nuevo, quiere que salga, que se levante, que se levante. Él que no siente las piernas, que no tiene más que el recuerdo de sus pies y de sus manos, está seguro, es a él y la voz le ha ordenado salir y caminar. Por un momento duda, no quiere, no piensa contestar, no le alcanza la voz para decir que no, duda, piensa en obedecer. Salir no estaría mal, se desespera, que le devuelvan sus pies, que le devuelvan su voz y su esqueleto. Por fin lo comprende. La voz quiere devolverlo a la luz. Trata de incorporarse, casi siente su cuerpo, casi entra de nuevo en su vida. Su vida se detiene, otra vez se percibe etéreo. La ansiedad decrece, no quiere ser expulsado 2 veces, no quiere ser devorado 2 veces. Está mejor así en el reposo de la nada. Se siente bien así. Su vida y su muerte son su propia opción. El maestro se aleja con gesto resignado. Quizá Lázaro tiene razón, piensa. Se siente cómodo en el reposo Sí. de la nada. Sí. Ya no quiere volver.
no quiere volver a vivir su muerte, ¿verdad? Volver a Violeta vivir su muerte. de León Benítez. Mis reverencias para ti. No, Mil no, gracias. Julio. Ha sido Ay, un premio para el programa, para todos los muchas que hemos gracias. estado aquí contigo, quienes han estado virtualmente también acompañándonos, porque estos aportes son realmente valiosos. Oyes, Muchísimas gracias. ¿algo más que quieras decir? No, por favor? solo que les deseo muchos éxitos. Allá están mis chicos atrás. Sí, sí, Siempre los recuerdo mucho. ¿Se los acuerdan de alegres fabricantes, digo yo. mis chicos del Soluna y de tantos cursos en la facultad? Y no, solo quiero de nuevo decirles que muchas gracias y desearles muchos éxitos y sigan adelante. Sigan adelante y gracias por hacer este tipo de programa como Muy bien. Gracias. Gracias a ti. Muy bien, Nos vemos muchas entonces el próximo sábado con Adolfo Méndez Vides, el gran lector. el gran lector. Hasta entonces nos encontraremos en Letras en Directo. Adiós, fabricantes.